A partir de la consumación de la independencia, en 1821, y durante el resto del siglo XIX, la población rural de México sufrió profundos cambios políticos y económicos que transformaron sus antiguas maneras de vivir. Estos cambios se debieron tanto a las guerras internas como a las intervenciones extranjeras que sufrió el país, y a los proyectos para modernizar la agricultura impulsados por grupos de poder local y nacional. Protestas indígenas y campesinas surgieron contra los planes para construir una nación moderna, que excluían a la gran mayoría de la población rural de los beneficios de la modernidad. Una modernidad que buscaba la enajenación de las tierras comunales, es decir, redistribuir la tierra para supuestamente convertir a los comuneros en propietarios individuales, lo que transgredía las formas de toda una cultura comunitaria ancestral, y en muchos casos rompía sus formas de organización sociopolítica y religiosa, practicadas hasta entonces. La modernización no solo fue una conmoción económica, fue un terremoto político, pues la protesta rural de las comunidades a lo largo del siglo XIX no tiene parangón con la de ninguna otra época. Tanto así que ese siglo se le podría llamar el siglo de las rebeliones, según la historiadora Leticia Reina. El intelectual y defensor del liberalismo mexicano, José María Luis Mora, propuso en 1824 que el término indio se eliminara del uso público y que, por ley, los indios deberían dejar de existir, pues así se podría unificar a la población con la categoría de ciudadano y terminar con las divisiones de castas. En la Constitución de ese mismo año, de 1824, se llamó ciudadanos a todos los que integraban la población mexicana. La política de los primeros gobiernos liberales con respecto a la población indígena fue agresiva y se le ha calificado de antiindigenista, porque le negó su estatus legal. Desarrolló una serie de leyes para enajenar sus tierras comunales y, contrarias a sus formas de gobierno, el uso de sus lenguas y sus costumbres festivas. Muy pronto, se sintió la reacción de los diferentes grupos étnicos a lo largo del país en una serie de rebeliones. Las más largas y sangrientas fueron la de los yaquis, en los estados de Sonora y Sinaloa, y las de los mayas, en la península de Yucatán, que lucharon de manera inagotable y sin posibilidad de conciliar intereses con el Estado. Por ejemplo, los yaquis tomaron las armas en 1825 y fueron pacificados 82 años después. En algunos momentos, cuando estaban perdiendo alguna batalla, los yaquis preferían el suicidio colectivo antes que ser sometidos por el ejército y aceptar el reparto individual de tierras que el gobierno les ofrecía. Hubo incomprensión de ambas partes, pues el gobierno trataba de introducir la agricultura comercial en el Valle del Yaqui, y los pobladores originarios decían que el gobierno no les podía repartir un territorio que Dios les había dado a todos. La otra gran rebelión indígena, la Maya, conocida como Guerra de Castas, duró 54 años, desde 1847 hasta 1901. Inició cuando las plantaciones de henequén y caña de azúcar crecían a costa de sus tierras comunales. Se fue internando en la selva y llegó a la región de Chan-Santa Cruz, donde surgieron las llamadas cruces parlantes, símbolo militar y religioso en torno al cual se aglutinó la comunidad para defender su territorio, su idioma y su cultura. La lucha agraria, que se puso en marcha en las primeras décadas del siglo XIX, se convirtió en un combate a muerte contra la población blanca o mestiza, que despojaba a los indios de sus tierras comunales. A muy distintas rebeliones indígenas, la prensa y la gente de las ciudades comenzó a llamarlas guerras de castas, por analogía con la rebelión de los indios mayas en Yucatán. La política nacional era muy conflictiva, debido a los sucesivos golpes de Estado entre liberales y conservadores,
y a la Guerra de Intervención Estadounidense de 1846 a 1848. La población rural se vio afectada directamente. Los impuestos se incrementaron para sostener al ejército que luchaba contra los soldados del país del norte. Los campos de cultivo quedaron devastados y los pueblos fueron saqueados por las tropas mexicanas y estadounidenses. El gobierno puso a la venta, en algunas zonas, las tierras de las comunidades para fortalecer al erario, y la reacción campesina a estos abusos no se hizo esperar. Hubo brotes de descontento por todas partes. Se dieron significativos combates en la Huasteca veracruzana, Sierra Gorda, Querétaro, Guanajuato, valles centrales y sur de México, que encabezaron militares y hacendados a favor o en contra del poder central o de los invasores estadounidenses. Estas rebeliones fueron importantes porque algunos de sus dirigentes las orientaron hacia la defensa del país en la guerra con Estados Unidos, que acabó cuando el gobierno mexicano firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Los campesinos se convirtieron en la fuerza social de apoyo, tanto de los grupos liberales como de los conservadores. Los apoyaron en sus enfrentamientos y en la consolidación de la autonomía federal de varias entidades. Por ejemplo, en el levantamiento de campesinos que pactó con Juan Álvarez en el sur, con lo cual consiguieron la creación del Estado de Guerrero en 1849. O cuando estos mismos campesinos, junto con los de los estados de Morelos e Hidalgo, fueron la fuerza social de apoyo para que los liberales combatieran la dictadura de Santa Anna y tomaran el poder mediante la Revolución de Ayutla. De ahí surgieron el Estado Liberal, la Constitución de 1857 y el proyecto de nación que habría de sentar las bases para la modernización de la agricultura y del país en su conjunto. No obstante, la situación de los campesinos no cambió. Después de la Guerra de 3 años, entre 1858 y 1861, en la que el gobierno liberal reprimió los levantamientos campesinos, enfrentó al clero y a los conservadores, Benito Juárez y su grupo triunfaron nuevamente. Pero antes de que pudieran reorganizar el gobierno, el ejército francés invadió el territorio nacional con el pretexto de que México no pudo pagar la deuda externa. Las tropas liberales consiguieron el apoyo de los campesinos de Puebla, Michoacán, Hidalgo y Estado de México, organizados en guerrillas que fueron legalizadas y formalizadas por el presidente Juárez como ejército regular. En parte con ellos se ganó la batalla de Puebla de 1862. Pero los franceses retomaron la ofensiva y 2 años después instauraron en México la monarquía del príncipe austriaco Maximiliano. Aunque fue traído por los conservadores, Maximiliano tuvo una política liberal moderada, en la que se respetaron las tierras y las costumbres de los pueblos campesinos, y logró alianzas con varios de sus dirigentes. Sin embargo, no tuvo tiempo para implantar sus propuestas, pues fue derrotado y fusilado en 1867. Benito Juárez restauró la República y se inició un proceso de industrialización a base de traer capitales extranjeros, que no generó suficientes fuentes de trabajo para la gran masa de población indígena, despojada de su principal medio de subsistencia, lo que provocó rebeliones como la de los chamulas, que constituyeron un poder paralelo y organizaron un gobierno teocrático militar. Su rebelión duró casi 3 años, de 1867 a 1869. Los primeros años del Porfiriato fueron de intensa lucha en el campo. Los levantamientos agrarios se multiplicaron por todo el país y configuraron la época de mayor auge de las luchas campesinas. Díaz no cumplió la promesa de reparto de tierras que le había dado el triunfo en la Revolución de Tuxtepec y no resolvió los problemas de litigio de tierras. Se llevó a cabo el primer Congreso Campesino, de donde surgió el Comité Central Comunero con representantes de muchos pueblos del país, que pretendía articular todas las luchas campesinas. El gobierno impidió este intento, porque en él participaban militares que trataban de derrocar el régimen de Díaz y proponían no solo el reparto agrario, sino proyectos alternativos de nación. Díaz desplegó todas sus fuerzas para aniquilar las luchas de los campesinos, frustrando sus esperanzas de recuperar la tierra y hundiéndolos cada vez más en la miseria y en la explotación. En algunas zonas del país, las insurrecciones campesinas mostraron características de un socialismo agrario.
Desde la década de 1840, el agro mexicano había comenzado a recibir influencias del socialismo utópico de Charles Fourier, el cual se consolidó con la presencia de Plotino Rodacanati, anarquista griego que llegó a México en 1861. Fundó en Chalco una escuela socialista y propuso reformas agrarias. Uno de los movimientos de inspiración socialista más importantes, por su magnitud y trascendencia, fue el Plan Socialista de Sierra Gorda, del 15 de julio de 1879, que levantó a muchos pueblos y sectores sociales del Estado de México, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, los cuales se aliaron en la lucha por la tierra y contra el poder central. El Estado no se conformó con los nuevos ingresos que obtenía del desarrollo de diferentes actividades económicas e impuso nuevas contribuciones. Esta medida hacendaria reactivó el levantamiento de muchas pequeñas comunidades, cuya lucha radicalizó a la población indígena y cobró nuevamente el rostro de guerra de castas. Poco más tarde, los campesinos se encontraron aliados adecuados y el movimiento revolucionario se inició con levantamientos armados en varias regiones, lo que culminó en la Revolución de 1910. Los pueblos, aun cuando dicen campesinos porque perdieron la lengua o perdieron el vestido, ellos tienen una simiente de organización en torno al santo patrón que viene desde el periodo virreinal. Ellos, y algo muy importante y que hoy en día lo vemos, es que luchan por la representación política. Es decir, ellos quieren designar a sus autoridades, ya sea por la vía de usos y costumbres, ya sea por la vía democrática del voto directo. Hoy día vemos que siguen luchando por esa representación política para poder tener una voz ante el gobierno nacional.